Nuestra clase básicamente arranca haciendo el resumen de lo que es el tema de la segmentación de mercado. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla y, como les había mencionado ayer, me gustaría que por favor, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, ya que para nosotros es fundamental tener este tema totalmente manejado, considerando que a futuro va a ser de gran utilidad para el desarrollo del resto de las estrategias de marketing. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a salir de aquí porque ok, hay 26 personas acá, creo que hay un grupo bien interesante de participantes, como para que, por favor, comencemos entonces a escucharlos. Bueno, muchachos, preguntas sobre el tema. Hola, preguntas sobre el tema de segmentación de mercado, selección del mercado meta. Profesor, Cuénteme. la parte del mercado, usted nos dijo que comienza centrando su mercado, combinando el marketing integrado para tener el equilibrio de las necesidades del cliente. La parte del marketing integrado, eso no lo entendí. Ok, vamos a revisar entonces. Ya amplío aquí y cantidad de participantes. Okay. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Están viendo la pantalla allí? Chicos. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la parte? Señor. Ok. ¿Cuál es la parte concreta? Y discúlpeme que no lo había copiado bien la pregunta. Hola. Repítame, por favor, la pregunta que no la había escuchado bien. La parte de... del proceso donde están los proveedores, la compañía, los intermediarios. Ok. Estamos hablando del entorno del marketing. Sí, el entorno del marketing. Ok. Cuando nosotros hablamos del entorno del marketing, ¿cómo está constituido como tal? Inicialmente son los proveedores. Prácticamente hablamos de lo que es el microentorno. Lo constituyen los proveedores, que sobre ese tema hago un particular llamado de atención, porque por condiciones culturales tal vez, siempre nos han dicho, siempre hemos escuchado que lo más importante para una organización son los clientes. Sin embargo, los proveedores son sumamente importantes para nosotros. Entonces, arrancamos a partir de los proveedores. Posteriormente vienen nuestros competidores y nosotros como principales protagonistas de ese micromercado, de ese microentorno. Estamos junto con los competidores nuestros porque somos los que proponemos una, entre comillas, suena un poquito redundante, pero es proponer propuestas de valor para los consumidores, para que ellos escojan el producto o el servicio que satisface su necesidad.
¿Cómo entregamos esa propuesta de valor? A través de los canales, los diferentes canales de comercialización que permiten que nuestra propuesta llegue de la empresa o de nuestros competidores a los consumidores. Y por último, están los consumidores directamente de los productos. Es decir, esa es toda la cadena de suministro, esa es toda la cadena que constituye el entorno o el microentorno de nuestro mercado. Para recapitular, decimos entonces que esa cadena está constituida por los proveedores, por las empresas y sus competidores, por los canales y por los consumidores. Ese es el orden y esa es la forma como está manejado ese entorno del mercado. ¿Soy claro? Sí, profe. Ok, bueno, más preguntas. Profe, los criterios de segmentación. Ok, vamos a hablar entonces de los criterios de segmentación. Aquí tenemos los criterios de segmentación del mercado. Decíamos entonces, ya tenemos claramente identificado cuáles son las condiciones para las cuales nosotros segmentamos el mercado, ¿verdad? Es dividir el mercado en subgrupos de consumidores que tienen deseos y necesidades similares para posteriormente, a través de una mezcla de marketing, poder satisfacerlos antes y mejor que la competencia. Tener un segmento del mercado nos permite a nosotros mantener una mejor relación con los clientes, ya que es muchísimo más importante tener una presencia sólida en un segmento que tener una presencia superficial en varios segmentos. Por esa razón es muy importante para nosotros poder segmentar el mercado. Adicionalmente a eso, hacemos una mayor dedicación a los segmentos que hemos seleccionado. Para nosotros segmentar adecuadamente o favorablemente el mercado, es importante que tengamos 4 criterios que son claves para una óptima segmentación del mercado. Primero, identificación. ¿Qué quiere decir el criterio de identificación? Que los elementos que hacen parte de ese segmento sean fácilmente identificables por parte nuestra. Que nosotros podamos identificar quiénes son, dónde están, qué compran, cuándo compran, dónde compran, cómo compran. Esa es una condición bien importante que nosotros la debemos tener fijada en nuestra mente, en nuestro propósito empresarial. Poder identificar todos los elementos que hacen parte de nuestro segmento. Esta es una razón por la cual yo les comentaba que en nuestro medio es mucho más fácil utilizar la segmentación demográfica que la psicográfica, porque la segmentación demográfica se deriva de los resultados del DANE o de cualquier tipo de encuestas. Pero las psicográficas, como tiene una condición que parece contraria a lo que les estoy diciendo, es muy difícil identificar, por ejemplo, los estilos personales de cada quien, los comportamientos de compra específicos de acuerdo a algunos elementos, como por ejemplo, les decía que en la psicográfica también se maneja el concepto A y O. ¿Cuáles son las actividades, cuáles son los intereses y cuáles son las opiniones de las personas? Es muy difícil identificarlas. Por eso en nuestro medio no es tan utilizado como en otros países donde acostumbran a realizar investigaciones cualitativas para poder garantizar esa Profe, identificación. está ¿Sí? hablando un poquito rápido. ¿Sí? Ok, listo. Voy a aguantar entonces. Entonces les decía, el tema de la identificación es un factor clave. Voy a repetir esta parte que les dije últimamente. Por eso en nuestro medio se utiliza mucho más la segmentación demográfica que la psicográfica. Porque la segmentación demográfica permite identificar más fácilmente los elementos que hacen parte de un segmento al cual le vamos a trabajar. Si nosotros vemos los resultados que nos ofrece el DANE, nos permite fácilmente identificar todos los elementos que hacen parte de un segmento. El segundo criterio se llama suficiencia. Quiere esto decir que el segmento que nosotros seleccionamos para trabajar tenga suficiente cantidad de elementos para que justifique que nosotros hagamos una mezcla de marketing para llegar a esa población. Si el segmento del mercado es lo suficientemente grande, el negocio puede ser rentable.
si no es suficientemente grande, se comprometería la rentabilidad de nuestro negocio. El tercer criterio se llama la estabilidad. Esto quiere decir que cuando nosotros seleccionamos un mercado, es importante que ese segmento que hayamos escogido tenga estabilidad frente a sus deseos y a sus necesidades. Miren lo que está pasando en este momento. El mundo entero es muy cambiante. Sobre todo los centennials, ustedes que son las personas jóvenes, son muy cambiantes. Yo les mencioné en algún momento lo que pasó con algunos productos que fueron muy exitosos, como el Pokémon Go, que fue exitoso y pasó de moda rápidamente, como el spinner y como muchos otros productos que pasan de moda rápidamente. Es decir, su momento, su hora clave pasa rápidamente. Cuando esto pasa, ¿qué sucede para el empresario? Que después de haber hecho grandes inversiones en diseñar un producto para ese segmento, no alcanza a recuperar la inversión. Por esa razón esperamos que los deseos y las necesidades del segmento sean lo suficientemente estables, que no cambien tan rápido para poder recuperar la inversión. Y el cuarto criterio se llama la accesibilidad. Es decir, que nosotros podamos acceder con nuestro esquema de comunicaciones fácilmente al segmento que hemos seleccionado. Yo les coloqué en su momento un ejemplo. Si nosotros lanzamos al mercado un producto para la juventud, cualquiera que sea el producto, y nuestro esquema de comunicaciones, por ejemplo, la publicidad, la promoción, la manejamos a través de canales como la televisión, la radio, la prensa, las revistas, ¿qué va a pasar? Que difícilmente podemos llegar a esa población que hemos escogido, puesto que no es precisamente el medio, ninguno de los medios que le mencioné, donde podemos acceder a ellos. ¿Cómo accedemos a ellos? A través de redes sociales y de unas en particular más que otras. Es decir, nos resulta mucho más fácil utilizar canales que nos permitan llegar con mayor facilidad a ese segmento que hemos seleccionado para trabajar. Esos son los 4 criterios para seleccionar el mercado, para seleccionar el segmento, perdón. ¿Soy claro, jóvenes? Sí, mister. Ok. Preguntas. Les decía, voy a mencionarles esto que es muy importante, las 4 grandes bases de segmentación, que son las más utilizadas. La segmentación geográfica, que tiene que ver con regiones, con climas, con ciudad, con densidad poblacional, con condiciones topográficas de la región. La segmentación demográfica, que, como les comenté hace 2 minutos, es una información muy fácil de conseguir. Nos habla de la edad, del género, ingresos, ciclo de vida familiar, nivel de estudios. Incluso hoy en día se utiliza la combinación de estas 2 bases de segmentación y se utiliza segmentación geodemográfica. La tercera base de segmentación es la psicográfica, que está relacionada con el estilo de vida, con la personalidad o la denominada AIO, que habla de las actividades, los intereses y las opiniones de las personas. Es decir, las personas, de acuerdo a sus actividades, a sus intereses y a sus opiniones, tienen similitud en el comportamiento de compra, sobre todo cuando hablamos a nivel de negocios B2B o negocios que se manejan a nivel empresarial. Y la otra base de segmentación es la segmentación conductual. La segmentación conductual se relaciona con los beneficios esperados cuando compramos un producto, con la ocasión de compra, incluso con el lugar de compra. Frente a ese tema, hoy hablamos mucho de la omnicanalidad, que es la condición de tener los productos en diferentes canales donde podamos llegarle a nuestro consumidor. Si el consumidor quiere comprar online,
debemos tener nuestros productos online. Si quiere comprar en productos, en puntos de venta físicos, deberíamos estar en puntos de venta físicos. Si necesita o quiere comprar domicilio, debemos estar en domicilios. Entonces, el lugar de compra o la forma como se compra ha jugado un papel muy importante en esta segmentación conductual. Esas son las 4 bases de segmentación. También quiero mencionarles, aunque no me lo hayan preguntado, pero sé que generó en su momento ciertas dificultades, y es la condición de seleccionar el mercado meta. Nosotros al segmentar, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo el mercado en diferentes secciones, ¿verdad? En diferentes porciones, por decirlo con una palabra mucho más entendible y de uso generalizado en nuestro medio. Cuando seleccionamos el mercado meta, ¿qué vamos a hacer? De esas diferentes porciones en las que seleccionamos el mercado, vamos a escoger aquella que va a ser o que representa mayor productividad para nosotros. Vamos a escoger aquella que nos puede representar mayor estabilidad económica, mayor sostenibilidad a través del tiempo de nuestro negocio en ese mercado meta. Siendo tan delicado el mercado al cual nosotros pretendemos llegar para poder sacar el mayor provecho posible, también hay algunos criterios para seleccionar el mercado meta. Cuando hicimos aquella evaluación en el primer corte, pude observar que había cierta posibilidad de confundir los criterios para seleccionar el mercado y los criterios para seleccionar el mercado meta. Para seleccionar el mercado meta, utilizamos como un criterio muy importante las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter nos dicen que la primera fuerza de Porter es la competencia entre competidores. Si nosotros, de los diferentes segmentos que hemos identificado, donde hay un potencial de consumidores que pueden ajustarse a nuestros productos, al momento de seleccionar aquel segmento o aquellos segmentos a donde vamos a dirigirnos, es importante tener en cuenta qué está pasando con los competidores nuestros que están allí. Si hay un competidor que tiene mucha fuerza y es dueño absoluto del mercado, no es que sea imposible llegar a ese segmento, pero se nos hace mucho más difícil. Igualmente, si hay un grupo de consumidores, esto tiene que ver mucho con el producto y con los mercados. Por ejemplo, en un mercado oligopolista donde son pocos vendedores y muchos compradores y los productos son muy similares entre sí, pretender entrar a esos mercados se corre un riesgo muy grande. Yo les comenté lo que pasó con aquel tema de la cartelización de los precios para productos como el papel higiénico, como los pañales desechables y como los cuadernos, que como habían pocos vendedores, pocos oferentes que eran dueños del mercado, manipulaban los precios, de manera tal que si bajaban los precios, sencillamente creaban barreras de entrada para que otro competidor pudiera entrar. Esto lo tenemos que observar cuando nosotros vamos a entrar a uno de los segmentos en los cuales hemos dividido el mercado para constituirlo como nuestro mercado meta. Si eso llegase a pasar, es un gran riesgo para nosotros entrar allí. El otro factor es que haya barreras de entrada de nuevos competidores. Si el mercado es un mercado totalmente abierto para ese segmento, donde no hay barreras de entradas, igualmente podemos correr un alto riesgo, ya que en cualquier momento pueden llegar competidores muy poderosos, con muy buenos productos, con un músculo financiero mayor que el nuestro y podrían, a través de sus diferentes estrategias, poder desplazarnos del mercado. El tercer criterio que es importante tenerlo en cuenta es la barrera de productos sustitutos o la entrada de productos sustitutos. ¿Qué pasa cuando no hay una barrera para que entren muchos productos sustitutos? Si en ese mercado hay muchos productos sustitutos, quiere decir que son muchos los productos que tienen cierto parecido entre sí. Cuando hay muchos productos parecidos entre sí en un mercado, finalmente quien pone las condiciones es el mercado mismo, es el consumidor. Es decir, los precios son muy similares entre sí porque los productos no tienen mayor diferencia. De tal manera que nos toca a nosotros conocer cuál es la demanda real para poder
a través de algunas acciones pretender entrar allí. Y miren lo que pasa cuando hay muchos productos competidores en un mercado. Primero, los precios son muy parecidos entre sí. Y si los precios son muy parecidos entre sí, el margen de rentabilidad es bajo. Si cualquiera de esos competidores llegase a hacer algunas estrategias, incluso bajar los precios para tener una mayor participación de ese mercado, ¿qué pasaría allí? El mercado se puede volver atractivo para nuevos competidores que entren allí. Es decir, no es muy atractivo el mercado. Y las otras dos condiciones son el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores. Si los compradores tienen un alto poder de negociación en ese mercado superior al nuestro, ¿qué va a pasar? Que nos ponen las condiciones. Y si nos ponen las condiciones, deja de ser un negocio atractivo para nosotros porque podría afectarse la comercialización en general, el recaudo de nuestros valores, de nuestras facturas, va a ser complicado porque realmente son los compradores los que ponen las condiciones. Y si son los proveedores los que ponen las condiciones, también va a ser muy complicado, puesto que en determinado momento podrían ajustar los precios del producto y nuestro margen de rentabilidad se va a ver limitado. Es decir, serían los proveedores los que en determinada forma van a modular nuestra capacidad de producción o nuestra capacidad de comercialización porque se nos puede salir de las manos el costo de los insumos si somos productores o el costo de los productos si somos distribuidores. Estos 5 elementos son la base para seleccionar el mercado meta. Entonces, revisemos para recapitular. Para seleccionar el mercado meta es importante tener en cuenta estos 5 criterios que son las fuerzas de Porter. Para seleccionar los segmentos debemos tener en cuenta 4 criterios que son totalmente diferentes a estos para que no haya confusión. En el orden de las acciones, primero segmentamos el mercado y luego definimos el mercado meta, hacia dónde vamos a dirigirnos. Recuerden que en su momento yo les había comentado que existen 3 fases fundamentales para diseñar una estrategia de marketing. La primera, segmentar el mercado. La segunda, seleccionar el mercado meta. Y la tercera, posicionar el producto. A partir de allí, cuando ya definimos esas 3 fases, sencillamente diseñamos nuestras estrategias. Por eso quería hacer este repaso, pero muy, sobre todo en el tema de la segmentación y en el tema de la selección del mercado meta, ya que en adelante vamos a ver el diseño de los productos, el diseño de productos nuevos. Igualmente, cuando hacemos esos productos o cuando diseñamos esos productos, seleccionar a qué segmento vamos a llegar y seleccionar el posicionamiento para conocer cómo va a ser percibido por nuestros clientes. Y después vamos a ver las estrategias de precio, que juega también un papel muy importante el tema de los segmentos y el tema de la competitividad, porque uno de los factores más importantes para seleccionar el precio del producto son precisamente las fuerzas del mercado o los factores externos, en los cuales juegan un papel muy importante la competencia y la clase de mercado donde vayamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, preguntas, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes sobre estos dos temas? Profe, Sí, sí, cuénteme. yo tenía una pregunta. Claro que sí. Usted en el marketing STP, usted ha establecido como una serie de pasos para que se dieran las tres fases, que es lo de segmentar el mercado, lo de seleccionar el mercado meta y lo del posicionamiento, que por ejemplo usted ha planteado que con el segmentar del mercado uno tenía que determinar las variables de segmentación y segmento de mercado, ese tipo como de fases para que se dieran esas variables a cumplir. Me gustaría como que pudiera ampliar como que esos pasos. Ok, vamos a revisarlo porque
estos pasos, perdón. Estos, A los anteriores, profe. estos pasos. Eran, o sea, esos. Estos, ok. Bueno, entonces, este es el orden como manejamos. Primero segmentamos el mercado. ¿Qué debemos tener en cuenta allí? Las variables o los criterios para segmentar el mercado. Es muy importante tener en cuenta, cuando nosotros vamos a segmentar el mercado, ¿qué está pasando? ¿Es una tendencia que va en crecimiento ese segmento? Es decir, todas las variables, las condiciones económicas, sociales, que inciden en que el segmento sea atractivo. Incluso dentro de las condiciones que establecemos para determinar el segmento, hablamos de los criterios, que sean identificables, que sean estables, que sean accesibles. Todos esos factores los debemos considerar. Adicionalmente, la condición económica, que no haya muchos participantes en el mercado, que no haya tanto productos sustitutos. Todos los elementos que les he mencionado nos permiten a nosotros seleccionar el segmento al cual vamos a dirigir nuestro trabajo. Una vez que logramos hacer eso, lo que hacemos es desarrollar el perfil del segmento. ¿Cómo desarrollamos el perfil del segmento? Personificamos el segmento, ¿verdad? Es decir, tomamos un segmento, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un segmento demográfico para un producto nuestro, que sea jóvenes universitarios con cierta capacidad de compra de los productos y con ciertos comportamientos. ¿Cómo desarrollamos el perfil? Tomamos todo ese grupo del mercado y vamos a realizar el ejemplo como si fuera una persona, ¿verdad? Todo ese concepto de variables que tiene el segmento, vamos a unirlo en una persona. ¿Cómo sería esa persona? Sería una persona que estudia en la universidad, que tiene tantos años, que tiene facilidades económicas para comprar el producto, que maneja redes sociales, que normalmente le gusta por tendencia del mercado y tendencia de su edad y de su generación de hacer compras online. Una vez que ya tenemos todos esos factores identificados o personificados en una imagen, pasamos entonces a seleccionar el mercado meta. ¿Cuál es el mercado meta? El más atractivo de todos los segmentos que hemos hecho. Nosotros dividimos el segmento, podemos dividir un mercado en 3, 4 segmentos diferentes, pero ¿cuál es el más atractivo de todo? El que mejor condiciones nos permite para generarle sostenibilidad al negocio. Ese es el que trabajamos. ¿Y qué hacemos con ellos? Podemos trabajar o todos los segmentos con una misma estrategia o sencillamente seleccionamos ciertos segmentos y los trabajamos con una estrategia particular o personificamos las estrategias o trabajamos nichos de mercados. Por ejemplo, para el caso que les he dicho, del ejemplo que les acabo de poner, de jóvenes universitarios, vamos a trabajar el perfil para jóvenes universitarios, pero que estudien en universidades privadas, por ejemplo. Ese es un nicho de mercado. Ok, ¿por qué? Porque tiene un gran número de elementos, tienen capacidad de compra, pueden alinearse a las tendencias de moda. Por esa razón, seleccionamos ese mercado. Y por último, definimos el posicionamiento del producto. ¿Cómo hacemos para definir el posicionamiento del producto? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ubicar en el nivel de recordación, en esa lista invisible que tenemos todos los compradores en la mente, el producto nuestro. ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestro producto? Por
que es el más rentable, porque es el más atractivo, porque el que desarrollamos un mayor enlace emocional, porque el que nos identificamos mejor con él, porque el que dura más, porque es el más rendidor. Normalmente ese posicionamiento lo hacemos a través de 3 criterios básicos, que recuerdan, les había dicho, las acciones A, B, E. 1, por los atributos del producto o las características del producto que van a representar una ventaja competitiva. 2, por los beneficios que ese producto nos ofrece. Y 3, por el enlace emocional que desarrollemos hacia ese producto. Normalmente sucede cuando los productos son de nuestra propia región. Desarrollamos un concepto emocional que nos lleva, por aquello que les mencioné en alguna oportunidad, del etnocentrismo, que es el apego a comprar productos de la región. Esa condición del etnocentrismo se utiliza mucho para seleccionar mercado meta y para definir posicionamientos del producto. En ese tema nosotros escogemos 2 factores fundamentales también. Los beneficios racionales por el uso del producto y los beneficios emocionales. Eso que les estoy comentando del etnocentrismo, la felicidad que nosotros tenemos, como por ejemplo, ¿por qué la cerveza Águila se vende muchísimo aquí? Porque es de la región, porque es patrocinadora de la Selección Colombia, porque patrocina el carnaval, porque patrocina todos esos eventos que se hacen en Barranquilla. Por eso el barranquillero tiene un enlace emocional bien importante por ese producto y por muchos más. Factores como esos, que les coloco de ejemplo, son los que nos ayudan a nosotros a establecer el criterio de la segmentación, el criterio de seleccionar el mercado meta y el criterio para posicionar productos. Esos son los 3 factores, muchachos. ¿He sido claro, jóvenes? Sí, profe, Clarísimo, mister. gracias. Bueno, muchachos, lastimosamente, como pasa con esta clase de 1 hora, cuando las clases son de 1 hora, el tiempo pues se agota muy rápidamente. Entonces, realmente quiero agradecerles. Permítanme, por favor, que yo tomo este pantallazo porque tengo que hacer el tema, o tengo que tener en cuenta el tema de la asistencia. Entonces, ¿qué? Pues como les decía, terminamos el tema a partir del día lunes. Ya arrancamos entonces con el enfoque de lo que viene en adelante, que es la estrategia de productos, el desarrollo de productos nuevos, la estrategia de precios y precios para productos nuevos y todo el enfoque del marketing general. Y posteriormente vemos comunicación y estrategia de marketing, de acuerdo a lo que habíamos hablado ayer, la programación que tenemos para culminar estas 4 semanas de clases que nos quedan. Muchachos, muchas gracias. Les deseo muchos éxitos, que les vaya muy bien. Si les faltan exámenes, que les vaya bien en todos y que tengan buena tarde. Nos vemos. Igual, profe. Igualmente, mister. Vale, Hasta chao, luego, chao. profe. Chao, chao. profe. Nos vemos. Chao, chao.